En el siguiente video vamos a ver cómo podemos visualizar y cambiar las unidades de un archivo. Y como estamos hablando de un archivo, lo primero que vamos a hacer es crear uno. Simplemente lo podemos seleccionar desde acá o nos podemos ir a lo que es la barra de herramientas de acceso rápido. Seleccionamos acá. Ahora sí. Y al hacerlo se nos despliega, ¿cierto?, esta ventana con una serie de opciones de plantillas. En este caso tenemos entre las más conocidas la ACAD-ISO y la ACAD. Recordando un poco las clases anteriores, indicamos, ¿cierto?, que la ACAD-ISO, en este caso, las unidades de esta plantilla predeterminada están en milímetros. Por otro lado, las unidades, ¿cierto?, predeterminadas de la ACAD se encuentran en pulgadas. Vamos a seleccionar la que tenemos justamente acá, la ACAD-ISO, que está en milímetros. Simplemente seleccionamos dando doble clic o seleccionamos y damos en abrir. Esperamos un momento y perfecto, ya estamos dentro de la interfaz de dibujo. Y lo siguiente que vamos a hacer es cómo visualizar en qué unidades estamos. Esto es demasiado importante porque supongamos que en algún momento seleccionamos alguna plantilla y no sabemos bien en qué unidades estamos trabajando, y lo que puede ocurrir es que una vez que ya hayamos avanzado en el proyecto, ¿cierto?, en el dibujo, no nos percatamos y estamos trabajando en una unidad que no es la que necesitamos, y ahí se forma lo que es un problema. Para ello podemos escribir el siguiente comando, el comando de Drawing Units, ¿cierto? Se abrevia DWG. Al hacerlo nos aparece, bien digo, una serie de opciones, pero agregando simplemente la U ya, ¿cierto?, nos indica que estamos trabajando en la herramienta Drawing Unit. Damos Enter y al hacerlo se nos despliega esta serie de opciones. Fíjense, bueno, tenemos acá muchas palabras, y esto es más que nada, se podría decir, un historial, ¿sí?, de las veces que he utilizado yo esta herramienta. Pero centrémonos justamente en lo que tenemos acá. Perfecto. Entonces dice unidades de dibujo, pulgadas, pies, milímetros, centímetros, decímetros y metros, ¿sí? ¿Qué más podemos darnos cuenta de acá? Que tanto en la parte de arriba, ¿cierto?, en unidades de longitud aparece acá 3, y lo que es también la línea de comandos aparece también un 3. Esto no es coincidencia. ¿Por qué lo digo? Porque recordarán que la plantilla ACAD-ISO se encuentra en milímetros, justamente la opción que tenemos acá. Bueno, cabe mencionar que cada una de estas opciones está acompañada de un número, por ejemplo, pulgadas 1, 2 pies, 3 milímetros y así sucesivamente. Para este caso tenemos que milímetro es igual a 3 y justamente el valor que tenemos acá. Damos Escape, damos cierto, cliquemos fuera de las opciones, y ahora vamos a dar nuevamente en nuevo. Seleccionamos la plantilla acá. Perfecto. Y vamos a realizar el mismo procedimiento. DWG, ¿cierto? U, y damos Enter. Y perfecto. Se nos despliegan las mismas opciones. Y fíjense que ahora, en este caso, las opciones que tenemos activadas es de 1, ya no tenemos el 3. ¿Esto por qué razón? Porque estamos trabajando justamente en pulgadas. Entonces simplemente esa es la forma de cómo nosotros podemos visualizar en qué unidades estamos trabajando, y lo cual es bastante importante. Damos cerrar aquí y vamos ahora a cerrar, ¿cierto?, lo que es el dibujo 2. Lo cerramos, damos en no guardar. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a dibujar, ¿cierto? Aquí vamos a dibujar una simple línea. Cabe también mencionar que esta herramienta que voy a ocupar la vamos a ver con mayor detalle en futuros videos. Mientras tanto, seleccioné simplemente la herramienta de línea. Voy a acercar un poco para dibujar algo de este estilo, ¿sí? Vamos a dar 25.4. Perfecto. Una simple línea a la cual voy a acotar desde aquí hasta acá.
acercamos un poco. Perfecto, damos escape. Y ya tenemos, ¿cierto?, nuestra línea de 25.4 milímetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a modificar, ¿cierto?, las unidades que tenemos en esta plantilla. Y para lo cual vamos a tener que modificar, ¿cierto?, esta cota que está acá. Ya vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a continuar con la herramienta de Drawing Units. Damos Enter. Perfecto. Recordemos que esta herramienta nos despliega, ¿cierto?, estas 6 opciones, en la cual de manera predeterminada tenemos el 3. Vamos simplemente a seleccionar con la tecla 1, lo cambiamos a 1 y vamos a dar Enter. Al hacerlo, ya damos inicio a una serie de opciones para poder modificar las unidades. Lo segundo que me aparece es formatos de visualización de unidades del dibujo. Recordemos que están las científicas, ¿cierto?, ya bastante conocidas, un número, ¿cierto?, por 10 elevado a 5, por ejemplo, o menos 3. También están las decimales, que también son conocidas, pies, ¿cierto?, pulgada 1, pies y pulgada 2, y las fraccionarias. Vamos a seleccionar las fraccionarias. Damos 5 y damos Enter. Al hacerlo, pasamos a la siguiente opción de visualización. Ahora nos pregunta, formato de precisión de visualización de líneas y pies, ¿cierto?, y pulgadas. Tenemos con la opción 0, 1 pulgada, opción 1, 1 pulgada y media, 1/4 pulgada, ¿cierto?, y así sucesivamente. Para este caso, vamos a dar el 5. Recordar que esto es netamente relacionado con la precisión que nosotros le estamos asignando. Damos 5, damos Enter. Lo siguiente, más allá de buscar alguna opción, me pregunta si nosotros queremos poner escalas a los objetos de otros dibujos al insertarlos. Le vamos a dar sí. Seleccionamos. Ahora me pide, ¿cierto?, emparejar unidades con el dibujo. Esto básicamente nos está preguntando si a futuro, ¿cierto?, nosotros queremos alinear las unidades del comando utilizando, no sé, el comando insert o insert unit, ¿cierto?, o el ns-unit con las unidades del dibujo. Esto se utiliza principalmente cuando vamos a insertar bloques, por ejemplo, imágenes o otros archivos dentro de este archivo. Eso también lo vamos a ver más adelante, por lo tanto ahora le vamos a agregar un sí. Perfecto. ¿Qué más nos pregunta? Nos dice poner escalas a los objetos del dibujo actual para reflejar el cambio de unidades. Bueno, ahora nos está preguntando si queremos escalar los objetos en el dibujo actual para reflejar el cambio de unidades. También le vamos a poner que sí. Y por último, nos pregunta incluir objetos, ¿cierto?, en el espacio de papel. Para este caso, también vamos a decir que sí, ya que esto se refleja básicamente en lo que es el layout, ¿sí? Al indicar que sí, esperamos un momento, podemos dar doble scroll y fíjense, ya tenemos, ¿cierto?, nuestra línea que ya es de 1 pulgada. Ahora si nosotros damos en línea, seleccionamos acá y tenemos 1 pulgada. Ahora si damos en DWG Units, fíjense que ya no tenemos el 3, sino que tenemos el 1. ¿Sí? Bastante fácil y bastante rápido. ¿Sí? En este caso son esas 6, son 5 opciones alrededor que uno debe ir seleccionando en base a lo que uno está buscando. Por ejemplo, entre formatos y precisión y otras cosas más. Pero bastante rápido, siempre y cuando no sepamos, ¿cierto?, cómo poder modificar las unidades, ya que esto lo podemos facilitar seleccionando alguna plantilla con en este caso las unidades necesarias. Damos escape, seleccionamos, ¿cierto?, fuera de las opciones y ahora vamos a ver, ¿cierto?, antes de terminar, cómo nosotros podemos también acceder al menú de opciones que acabamos de ver. Simplemente seleccionamos acá, vamos a la opción de ayudas al dibujo
y si no me equivoco las tenemos acá, perdón, justamente, unidades, ¿cierto? Control el formato de coordenadas, el ángulo de visualización y la precisión. Lo vamos a seleccionar. Y acá tenemos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las opciones de longitud, que simplemente seleccionamos acá. También tenemos científicas, decimales, fraccionarias, ¿cierto? Lo que acabamos de seleccionar. La precisión de 1.32, ¿sí? Esto es en base a longitud, como lo hicimos recién con la línea. Acá tenemos las angulares, ¿sí? También tenemos diferentes opciones y también diferentes precisiones, ¿sí? Dependiendo ahí del decimal. Otra de las herramientas que tenemos acá es la de escala de inserción, ¿cierto? Es decir, las unidades, bien digo, a escalar el contenido insertado, que como habíamos mencionado anteriormente en el comando, se utilizan cuando insertamos bloques, archivos, imágenes, ¿cierto? Etcétera, dentro de este archivo. También algo sumamente importante recalcar, que estas unidades no equivalen a las unidades que contiene el dibujo. Son dos cosas completamente diferentes. Una de ellas, ¿cierto?, es las unidades, ¿cierto?, que contiene el dibujo en sí, que ya las configuramos previamente. Y otra cosa son las unidades, ¿cierto?, que nosotros vamos a escalar los diferentes archivos, como les mencionaba, bloques e imágenes, ¿cierto?, archivos externos dentro, ¿cierto?, de este archivo. Y bueno, es así como nosotros visualizamos y cambiamos unidades.